Ella vivía donde las estrellas iban a morir. El puesto de avanzada estaba incrustado en la ladera de un cráter como una garrapata metálica sobre una bestia congelada. Sus paneles solares apuntaban eternamente hacia un sol que ya no salía. Era el límite de los sistemas conocidos más allá del cinturón de asteroides, donde los satélites de navegación se negaban a orbitar y los barcos automatizados desarrollaban misteriosas peculiaridades antes de desviarse de su rumbo o caer en la locura. Ella lo prefería así, sin visitas, sin ojos, sin espejos. Serria ajustó el flujo térmico en el núcleo de energía principal. La llave inglesa vibraba en su mano mientras se desprendía escarcha del panel de control. El núcleo tosió, un traqueteo indignado que sonaba como un androide anciano aclarando la garganta, y reanudó su lento zumbido. Dio un paso atrás, sacudiéndose los cristales de hielo de la manga. Una de sus orejas se movió instintivamente al oír pasos que se acercaban, solo para recordar una vez más que estaba sola. El eco pertenecía a U7, su droide de mantenimiento, cuyo sentido del tiempo era aproximadamente equivalente al de un ornitorrinco borracho sobre zancos. Su índice de eficiencia ha disminuido un 1,2%. Ama, declaró U7, entrando con su habitual andar desgarbado en una sartén inexplicablemente atada a su espalda. Atribuyo la culpa a la inercia emocional y a la ingesta insuficiente de proteínas. Gracias, U. Nada me motiva más que los datos no solicitados sobre mi propia incompetencia. Además, volví a quemar el desayuno. ¿Se te quemó la pasta? Se necesita talento. Suspiró y se limpió los guantes en la túnica. Incluso en el exilio, el sarcasmo fue un compañero constante. Sria no tenía espejos en el puesto de avanzada. Ya no. Hacía años, en un arrebato de ira irracional, había arrancado la última de la pared y la había arrojado por la esclusa de aire. Sus fragmentos probablemente seguían orbitando la pequeña luna en algún lugar, brillando desafiantes. Su reflejo siempre la había traicionado. No es monstruoso, simplemente está mal. Sus orejas eran demasiado largas. Su piel carecía del brillo nacarado de las demás Liari, y sus rasgos estaban sutilmente desfasados con la suave y simétrica elegancia de su especie. Casi parecía humana, una comparación que odiaba y a la que se aferraba por igual. Los Leorai eran una especie de refinamiento, de gracia y de simetría armónica. Y aunque nunca lo dijeron abiertamente, había susurros, comentarios silenciosos y hirientes sobre defectos de nacimiento y desalineaciones genéticas. Sria había intentado una vez adoptar las capas cromáticas y las simetrías faciales de su pueblo, pero ni siquiera los colores lograron retenerla. Incluso la luz parecía confundida por ella. Así que vino aquí, compró una estación científica en desuso que una vez monitorizó microestallidos tectónicos, la convirtió en una estructura habitable y desconectó todas las frecuencias de comunicación excepto las transmisiones de emergencia. Y aún así, cada vez que ajustaba las salidas térmicas o catalogaba formaciones rocosas para la base de datos del Consejo Planetario, sentía que se disculpaba con el universo por ocupar espacio. Se espera un descenso de temperatura en el sector 3, anunció Hux, girando su módulo visual en un círculo completo antes de emitir un pitido de satisfacción. ¿Debo comenzar la operación barricada con mantas? Eso fue una sola vez, gimió ella. Una vez pedí aislamiento adicional, y ahora crees que es una maniobra táctica. Así lo he etiquetado en mis registros. La gran ofensiva de mantas del año 173. Sria no se rió, pero su boca se curvó ligeramente. Lo suficiente para que HX lo registre y lo archive como retroalimentación emocional semipositiva. Se alejó tarareando una vieja melodía de Taran que había recogido de un archivo de datos corrupto. Algo sobre caminar bajo el sol que, dado el contexto, resultaba en el mejor de los casos irónico y en el peor, criminalmente optimista. Regresó al mirador que daba al borde del cráter. El planeta, que no era una luna pequeña, era una esfera hostil de hielo de metano y terreno escarpado, que orbitaba un gigante gaseoso que florecía en remolinos ámbar en lo alto. Hermosa en cierto modo,
desolada en un sentido muy definitivo. Sria presionó sus dedos contra el frío cristal y dejó que su aliento lo empañara. Entonces algo sonó. No se trata de la alerta habitual por fluctuaciones de temperatura, ni del recordatorio pasivo-agresivo diario de la IA central sobre los informes de mantenimiento no recibidos. Este sonido fue agudo, urgente e inesperado. Un objeto extraño había entrado en el sistema. Parpadeó y se giró hacia la consola, donde un indicador rojo parpadeaba como un ojo acusador. Una cápsula de escape. La trayectoria irregular sugiere que fue eyectada de una nave más grande justo fuera del perímetro orbital. Sin transpondedor, no hay señal. Se estaba cayendo. Sria maldijo entre dientes y activó la matriz de escáneres. La firma térmica de la cápsula apenas se registró a través de la resistencia atmosférica. A este ritmo, se estrellaría a pocos kilómetros del cráter. Posiblemente se desintegraría y probablemente mataría a su ocupante si lo tuviera. Lo sensato sería dejar que corriera el riesgo de interferencia. Protocolos de contaminación, enredos emocionales, para eso no estaba preparada. Se quedó mirando el punto parpadeante. Su mirada se intensificó. «Oh, no», murmuró. «Estoy a punto de hacer algo increíblemente estúpido». 15 minutos después, los trineos flotantes del puesto de avanzada arrancaron con un estallido de escape y un pitido trágico proveniente de sus propulsores de estabilización dañados. Chucks iba detrás de ella, envuelto en una ridícula capa térmica 2 tallas más grande, con un extintor por si acaso. «Sigo pensando que esto califica como un comportamiento lógico», gritó el droide por encima del viento. «La probabilidad de que sea una trampa es estadísticamente insignificante, pero existe. Eso lo hace incómodo». «La comodidad es un mito», respondió Sria con gravedad, entrecerrando los ojos hacia el horizonte dentado. Encontraron la cápsula medio enterrada en un banco de escarcha de metano, con humo silbando de sus juntas. El casco estaba chamuscado, su insignia borrada por la fricción de la entrada. Con un gemido de esfuerzo y un chillido muy poco digno, abrió la escotilla. Salió vapor a borbotones. Dentro, desplomado contra el asiento, había un hombre de carne y hueso. Ella lo miró fijamente. Gimió. Luego abrió un ojo, parpadeó con la vista nublada hacia su silueta, enmarcada por una luz blanca y humo arremolinado, y dijo con absoluta sinceridad: «¿Esto es el cielo o es que eres muy alta?». Ella parpadeó. Él hizo una mueca de dolor. También, posiblemente conmocionado. Los ángeles alienígenas altos suelen tener orejas muy largas. Sria entrecerró los ojos. «Lo digo en el buen sentido», añadió apresuradamente y se desmayó con un dramático desplome. «Bueno», se dijo a sí misma, arrastrándolo por los hombros. «Esto va a salir perfectamente bien y no será nada complicado». Hux miró por encima de su hombro. «Huele a snacks salados y malas decisiones». «Perfecto. Encajará a la perfección». El humano roncaba ruidosamente. Estaba extendido sobre la camilla de Sria como un espantapájaros boca abajo, con una pierna colgando del borde y un brazo dramáticamente extendido sobre su frente. La manta que ella le había puesto encima, una manta térmica estándar, estaba arrugada a sus pies, desprendida de una patada. Una inconsciencia inquieta. Sus botas, aún cubiertas de metano congelado del lugar del accidente, dejaban rastros húmedos en el suelo. Suk 7 emitía un sonido de disgusto cada vez que la humedad cruzaba la línea estéril entre los dormitorios y la sala de equipos. «Calculo un 72% de probabilidad de que ensucie cada rincón de las instalaciones en menos de una hora», dijo el droide con sombría contundencia, de pie junto a la litera con su matriz ocular parpadeando en señal de desaprobación. «Los humanos tienen fugas». «Es su naturaleza», murmuró Sria, agachada junto a la consola de control mientras revisaba los registros de datos de la cápsula. La mayoría estaban corruptos o perdidos, pero algunos fragmentos clave dibujaban una imagen que no encajaba del todo. Civil registrado, Federación Terrana. Nombre, Milo Gant.
Ocupación. Topógrafo/astroturista independiente, una categoría que ni siquiera sabía que existía. Lanzado desde un crucero de placer de gama media en órbita alrededor de Epsilon 12, expulsado de la nave durante un malentendido mutuo con la IA de a bordo. Esa parte le llamó la atención. Ella volvió a mirar al hombre. Los ronquidos se habían convertido en una especie de zumbido rítmico. Uno de sus dedos se movió. Tenía una mancha de queso sintético en la chaqueta. ¿Qué clase de malentendido te hace ser expulsado de una nave de lujo en pleno vacío?, murmuró. Según los registros terranos, intentar reprogramar la IA de la tripulación para producir efectos dramáticos de tormenta temporal durante una noche de karaoke se considera tanto un riesgo para la seguridad como una ofensa artística, respondió Hux con amabilidad. Sria parpadeó. Eso suena extrañamente específico. Busqué su nombre. Hay foros. Tiene fans. Milo gimió y se dio la vuelta, abriendo los ojos lentamente. Miró al techo durante un largo rato, luego a Seria y después a sus orejas. «Eres real», dijo con voz ronca. «No es un sueño, ni una alucinación febril. No me imaginaba a la princesa de hielo con orejas de elfo», frunció el ceño. «No soy ni de hielo ni una princesa. Bueno, me sacaste de un accidente y no cosechaste mis riñones. Vaya comienzo tan regio». Se puso de pie lentamente, sacudiéndose las manos en la túnica. «Tus riñones no eran la parte valiosa». Sus ojos se abrieron de par en par, un instante de silencio. Luego añadió, «Era una broma». «Ah, claro». Humor alienígena. Seco como una tostada marciana. Se incorporó con un gruñido, frotándose la nuca. «¿Dónde estoy exactamente?». Sria se cruzó de brazos. Anillo exterior de la extensión Virellin. Luz de luna de 7. Técnicamente deshabitado. Oficialmente olvidado. Entrecerró los ojos. Suena pintoresco. No lo es. Menos mal. Me preocupaba haber aterrizado en el paraíso por error. Echó un vistazo a la habitación. Tu decoración interior podría tener un toque de color. Quizá una lámpara de lava. No permitimos fuego abierto. No importa. Sria se giró, volviendo a la consola, pero podía sentir su mirada fija en ella. La mayoría de la gente, al mirarla, se fijaba en las rarezas, la forma en que sus orejas se curvaban demasiado, afinándose casi hasta sus hombros, la forma en que su piel parecía brillar y luego opacarse según la luz, las pequeñas asimetrías. No la miraba con repulsión ni curiosidad. Simplemente parecía alguien que ve algo que no entiende, pero que no le asusta. Para que te guste de todos modos. No soy lo que crees, dijo, sin querer decirlo en voz alta. Él ladeó la cabeza. ¿Qué creo que eres? Ella vaciló. Hermosa. La palabra quedó suspendida en el aire. No lo había dicho en serio. No de verdad. Era la palabra con la que otros se habían burlado de ella, murmurada con desprecio, usada para herirla con una falsa amabilidad. Esperaba risas, incomodidad o un silencio evasivo y cortés. En cambio, Milo parpadeó y sonrió. Bueno, obviamente lo eres. Un escalofrío recorrió la habitación, literalmente. Los sensores de temperatura emitieron un pitido de alerta al bajar la temperatura ambiente 3 grados. Chex emitió un tono de advertencia urgente y corrió hacia el panel regulador. Dije algo mal otra vez, ¿verdad?, preguntó Milo con cautela, observando cómo Frost se reunía en la consola más cercana. Saria tenía la mandíbula apretada. Se le veía respirar. Minúsculas partículas de luz, apenas perceptibles, danzaban alrededor de sus sienes como estática atrapada en la indecisión gravitacional. No dijo nada, solo cerró los ojos. Abrió los ojos y exhaló. La frialdad desapareció. Estoy bien, dijo con voz tensa. Es una peculiaridad. Fluctuaciones de bioenergía. Por los halagos, dijo ella, girándose bruscamente. Por el estrés, dijo él, levantando las manos.
Oye, sin juzgar. Una vez provoqué una inversión gravitatoria al estornudar cerca de un núcleo magnético. Todos tenemos nuestros problemas. Casi sonrió. Casi. Más tarde, mientras Milo volvía a dormir, al menos en una posición un poco más digna, Sria permaneció sola en la cámara del generador, mirando fijamente los diagnósticos. Sus sistemas internos se comportaban de forma extraña. Las frecuencias de resonancia fluctuaban, se producían cambios microscópicos en su firma biológica. Los sensores la seguían identificando erróneamente como híbrida no clasificada, posible variante precursora. Golpeó el panel y luego lo golpeó. Nada cambió. En segundo plano, Ux se acercó a ella en su coche. «Estás dejando escapar luz otra vez», dijo en tono de conversación. Bajó la mirada hacia su brazo. Su piel resplandecía, efervescente y palpitaba levemente con un ritmo que no era el suyo. No del todo. Ya no. Nunca antes había hecho esto, murmuró. Nunca nadie te ha dicho que eres hermosa sin que duela. Sria no respondió. Simplemente observó cómo el brillo se desvanecía y se preguntó qué más había permanecido latente en su interior durante todos estos años. En la habitación contigua, Milo resopló de nuevo, con la suficiente fuerza como para hacer saltar un panel. Definitivamente humano, suspiró Ux. Sria nunca antes había cocinado el desayuno para otro ser. Bueno, a menos que contáramos aquella vez que, por accidente, sintetizó un pan nutritivo que cobró conciencia propia e intentó fusionarse con las algas hidropónicas. Ese pan acabó siendo burlado por HX, quien lo distrajo con una paradoja lógica y lo arrojó al incinerador de residuos con solemnidad ceremonial. Pero Milo era diferente. Humano, charlatán, crónicamente sin supervisión. ¿Esto es comestible?, preguntó, tocando la pálida cuña de proteína que humeaba en su plato. Es nutritivo y, técnicamente, comida, dijo Sria. Respondió, colocando su porción sobre la mesa con una especie de precisión resignada. Supongo que el gusto es opcional. ¿Opcional? Desanimado. A veces una amenaza, dijo Milo, dando un valiente mordisco, masticando y tragando con esfuerzo. Bueno, dijo con voz ronca. Mi lengua aún funciona, así que es una victoria. Swax pasó rodando, llevando un cubo etiquetado como, por si acaso hay una emergencia de sabor. Plan B, murmuró Milo, siguiendo al droide con la mirada con recelo. Estaban sentados en la sala común principal del puesto de avanzada, un término generoso para una cámara apenas más grande que la cocina de una nave, decorada con un estilo que podría describirse como una mezcla entre beige institucional y elegancia criogénica. Tuberías recorrían el techo como serpientes indiferentes. La mesa se tambaleaba. Las sillas, rescatadas de una plataforma minera abandonada, crujían con cada movimiento. Milo parecía extrañamente cómodo en todo aquello, como si siempre hubiera pertenecido a lugares fríos con luces parpadeantes y alienígenas que cocinaban cosas que podrían estar vivas. Así que, dijo entre mordiscos cautelosos, ¿es esta la parte en la que me interrogas sobre mi misterioso pasado y mis motivos ocultos? Ya leí tus archivos. Oh, no, mis videos de karaoke. Con pesar, hizo una mueca. La interpretación a la luz de la luna de Taxic había sido una elección creativa audaz. Un crimen cultural. Ella bebió un sorbo de algo parecido a té. Sabía a musgo hervido y arrepentimiento interestelar. Milo se estiró, miró por la ventana y dejó escapar un silbido bajo. El horizonte seguía siendo un páramo irregular de escarcha y roca, pero el resplandor distante del gigante gaseoso lo pintaba de un verde dorado, como la luz del sol derramada sobre cristales rotos. Se inclinó hacia adelante, con el rostro iluminado por la pantalla. Bien, hablando en serio. Este lugar es increíble. Quiero decir, claro, morir congelado es casi seguro, pero es el tipo de frío que te hace sentir cosas. Terror existencial, aprecio por tener fosas nasales funcionales, ese tipo de cosas. Sria arqueó una ceja.
Suenas inquietantemente entusiasta. Es lo mío, dijo encogiéndose de hombros. Milo Gant, lanzándose con entusiasmo hacia malas ideas desde los 7 años. Pero este lugar es auténtico. No se entiende eso. Ya mucho. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Él dudó un instante y luego golpeó el plato con el tenedor. La mayor parte de la galaxia ahora es puro pulido y plástico. Colonias corporativas, terraformas higienizadas, entornos cuidadosamente seleccionados. Respiras aire filtrado, comes nostalgia cultivada en laboratorio y finges que es real. Pero esto, señaló las paredes cubiertas de escarcha. A esto no le importa si estás teniendo un buen día. ¿Sobrevives o no? Es algo hermoso. Las orejas de Sria se movieron. Se levantó, caminó hasta la pared del fondo y dio una orden. Una sección de metal se abrió con un siseo, dejando al descubierto un terminal sin usar desde hacía mucho tiempo, cubierto de escarcha, con cables enroscados como serpientes dormidas. Ella dudó un instante y luego le entregó un par de guantes. Vamos, añadió. Con la curiosidad reflejada en su rostro, descendieron a los niveles inferiores del puesto de avanzada, a lo que una vez había sido el laboratorio de geología antes de que Siria lo desmantelara para obtener piezas. Ahora era mitad almacén, mitad tumba. Equipos más antiguos que la última guerra, amontonados en los rincones. Los frascos de muestra permanecían allí, como pensamientos olvidados. En el centro se alzaba un antiguo escáner planetario, aún funcional a duras penas, cuya interfaz brillaba tenuemente a medida que se acercaban. He estado cartografiando la luna pequeña, dijo. En parte hobby, en parte contrato, el Consejo Planetario paga por datos sobre actividad tectónica y anomalías atmosféricas. Les mantiene informados sobre posibles yacimientos mineros o turnos peligrosos. Milo tocó la pantalla, observando cómo el holograma se ondulaba con superposiciones geológicas y lecturas de presión. Esto es increíble, pero hay más, ¿verdad? Sria asintió lentamente. Hay algo bajo el hielo. Todavía no sé qué. El escáner detecta fluctuaciones, pulsos resonantes, como si algo estuviera durmiendo. Parpadeó. Tienes un misterio alienígena enterrado, y no me lo contaste inmediatamente. Normalmente no recibo visitas. Bueno, ahora sí. Estoy completamente entretenido. Entrecerró los ojos. No estás ayudando. Puedo intentar no ayudar. Más fuerte. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de asombro. ¡Qué profundidad! 37 kilómetros bajo una plataforma glaciar. No se conocen estructuras, ni asentamientos anteriores, pero algo está activo. Como energía viva, mecánica o residual de algo antiguo. Todavía no lo sé. La sonrisa de Milo fue inmediata. Entonces, ¿cuándo vamos a pincharlo con un palo? Ella le dirigió una mirada inexpresiva. Esa es la peor formulación posible, pero el mejor plan posible. Antes de que pudiera responder, la pantalla del terminal parpadeó. Una nueva señal, tenue, rítmica, no aleatoria, un patrón. Sria se quedó paralizada. Eso es nuevo, dijo en voz baja. La onda pulsaba a través de la pantalla. No es comunicación, no exactamente, pero es algo deliberado, como un sonar. Un pitido, una llamada, susurró Milo. Está diciendo hola, dijo mirando la pantalla y luego a él. O añadió amablemente. Dice que subas corriendo las escaleras. Ux emitió un pitido de alerta. Frecuencia de transmisión entrante no autorizada. Sria subió corriendo la escalera. Milo lo sigue en la consola principal. La señal ya se estaba desplegando. Capas estáticas con modulaciones tonales. No provenía del objeto enterrado. Procedía de la órbita, de una nave Lari. Su gente. Se quedó inmóvil mientras se descifraba el código identificador. El buque Narenta tiene como objetivo recuperar el buque Sria Bin. Su sangre se convirtió en hielo. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Milo.
Esto se va a poner muy dramático, ¿verdad? Ella no respondió. Afuera, en el cielo, se movía una sombra. Demasiado lejos para ver, pero lo suficientemente cerca para sentir. Sria siempre había imaginado el día en que su gente vendría a buscarla. A veces, en la confusa resaca de las pesadillas. A veces, en el silencio hueco de la rutina. Pero ella se lo había imaginado como un evento formal, digno, clínico, inevitable, una misión de rescate llevada a cabo por oficiales estériles con rostros inexpresivos y corazones poco preparados. No esperaba que una nave llamada Narenta, que en Leari significaba memoria que muerde, apareciera sin previo aviso, flotando en órbita como un buitre con problemas diplomáticos. Incluso parecía nervioso. ¿Debo poner en marcha el protocolo de fingir que no estamos en casa? No tiene sentido, murmuró Sria, mientras revisaba los datos entrantes. Saben que estoy aquí, dijo Milo, mirando por encima del hombro de ella. Eso es un poco inquietante. ¿Existe en tu cultura alguna tradición de hablar primero y arrestar después? Hay una conversación que da vueltas en círculos hasta que alguien implosiona emocionalmente por tradición. Entonces, familias. Exactamente. La consola mostró un nuevo mensaje, cifrado, pero no mucho. Larry Combs rara vez se preocupaba por el secretismo cuando la arrogancia era suficiente. La traducción se imprimió sola en la pantalla. Ya has estado ausente el tiempo suficiente. El ayuntamiento requiere su regreso. La resistencia será ineficiente. Esperamos tu ascenso. Milo ladeó la cabeza. ¿Es una amenaza o un intento de hacerte sentir culpable? Con la IERI, no hay diferencia. Se alejó de la terminal y comenzó a caminar de un lado a otro, con sus botas susurrando sobre el suelo metálico. Sus largas orejas se movieron con frustración. Creen que sigo siendo la misma. Que acudiré cuando me llamen. Inclino la cabeza. Acepta el castigo. Creen que tengo miedo. Milo, tumbado cerca, con una barrita energética a medio comer que olía ligeramente a petróleo. Se encogió de hombros. Para ser justos, te escondiste en una roca helada al final de la galaxia. Retirada estratégica. Ella estalló. Bien. Retirada estratégica súper valiente. Ella le lanzó una mirada. Él sonrió de todos modos. ¿Y ahora? Preguntó. Sria exhaló por la nariz. Ahora los ignoro. No les gustará eso. Nunca lo hicieron. En ese preciso instante, el puesto de avanzada tembló. No violentamente, pero lo suficiente para que Ux rodara contra una pared con un pitido inesperado y para que Milo soltara su barra de chocolate, que se deslizó por el suelo con más entusiasmo del que su sabor merecía. Ese no era yo, dijo Milo rápidamente. Manos arriba. No, murmuró Sria, entrecerrando los ojos. Eso vino de abajo. Se apresuraron hacia la bahía de escáner inferior. Las lecturas presentaban picos desconocidos. El objeto enterrado, fuera lo que fuese, había reaccionado. No podía estar segura de si se debía a la llegada de la nave mentirosa o al propio estado emocional de Sria, pero ahora estaba despierta. Milo silbó. Tienes cartas de admiradores que llegan del cielo y algo ancestral que intenta estirarse después de unos cuantos millones de años. Mañana ajetreada. Ella analizó la forma de onda. La firma energética había cambiado. Ya no era solo un pulso. Era armonizador. Coincidía con una frecuencia. Su frecuencia. Eso no es posible, dijo en voz baja. ¿Has intentado apagarte y volverte a encender? No tengo botón de encendido. Todo el mundo tiene un botón de encendido. Lo mío es la adulación y el chocolate. Negó con la cabeza, distraída. Me trata como si me conociera. O como dijo Milo alegremente, como si pensara que eres un control remoto. Hizo una pausa. Puede que eso no esté mal. Se ha recibido una nueva alerta desde arriba. La nave Leari descendía. Sria alzó entonces la vista hacia Milo. Acércate al vehículo explorador ahora. Sus ojos se abrieron de par en par. Esperar.
Estamos huyendo de la gente en el cielo hacia el misterioso objeto enterrado bajo el hielo. Sí. Fantástico. Cuando muera, por favor, pongan en mi lápida que morí haciendo algo increíblemente estúpido. No habrá lápida. Perfecto. Aún más estúpido. Recorrieron a toda velocidad el paisaje helado en el vehículo terrestre del puesto de avanzada, una bestia oxidada construida para sobrevivir a avalanchas y pequeñas explosiones, lo que, por cierto, la hacía ideal para poner a prueba la suerte de Sria. Afuera aullaba el viento, lanzando fragmentos cristalinos contra las ventanas como abejas enfurecidas sin noción alguna de la física. Milo estaba a los mandos, principalmente porque Sria no quería arriesgarse a paralizar todo el vehículo explorador con un impulso emocional repentino. Así que gritó por encima del ruido del motor. ¿Quieres decirme hacia dónde nos dirigimos? Es una bóveda. Ah, genial. ¿Qué contiene? Desconocido. Me encantan los buenos misterios. ¿Existe alguna posibilidad de que sea un tesoro o un registro histórico? Tal vez un sándwich en conserva. Posiblemente un arma. Parpadeó. Ahora menos entusiasmado. Es anterior a la línea temporal actual de Liari, construida por nuestros precursores, criaturas de luz y resonancia. Su tecnología no era solo mecánica. Era empático, en el sentido emocional, biométrico, mental y energético. Solo respondía a aquellos con quienes resonaba. Y te resulta familiar porque Sria no respondió de inmediato. Porque no soy del todo Leari, no como ellos la definen. El vehículo explorador frenó en seco al ceder el terreno. Ante ellos se extendía una suave depresión en el hielo, cristalina y de una simetría antinatural. En su centro, una fina línea de luz palpitaba como un latido cardíaco. Salieron al frío, al aire cortante y quebradizo. La bóveda respondió de inmediato. El hielo retrocedió, curvándose hacia atrás como vidrio derretido. Se formó un pasadizo. Milo se quedó mirando fijamente. Así que, o nos han invitado o acabamos de activar el sistema de seguridad más sofisticado del mundo. Surya dio un paso al frente. El aire dentro del pasaje era cálido, no artificialmente, sino naturalmente, como estar de pie bajo un rayo de sol que se hubiera conservado durante eones. Las paredes brillaron tenuemente, respondiendo a su proximidad. Símbolos desplegados, luz grabada fluyendo como agua. Hizo una pausa. Estos son glifos precursores. ¿Dicen algo útil como bienvenida o cuidado con el dragón? Ella trazó uno suavemente. Número, dicen, herencia. Detrás de ellos, el cielo se abrió con un destello de luz. La nave Leari estaba aterrizando. Milo miró hacia atrás. No estamos solos. Que vengan. Sria dijo adentrándose más en la bóveda. Valientes palabras de la mujer que acaba de iluminar una tumba alienígena con su ADN. Estoy improvisando. Improvisando fue como terminé cayéndome de un crucero. La bóveda se abrió aún más, revelando una cámara semejante a una catedral, hecha de sonido y brillo. En su centro flotaba una estructura cristalina, en constante cambio, que emitía frecuencias que eludían los oídos y resonaban directamente en los huesos. Se activó una vez, pulsándose hacia ella. Sria se puso en contacto. Su piel resplandecía con luz. Afuera, la nave mentirosa desplegó su escolta. En su interior, algo ancestral susurró su nombre. La cámara tembló, no de violencia, sino de reverencia, como si las mismas paredes contuvieran la respiración. Una luz brotó del cristal suspendido en el aire. Su brillo ya no era pasivo, ya no estaba dormido. Ahora estaba despierta, consciente, cantando. Sria permaneció inmóvil, su mano extendida aún palpitaba con hebras de energía, hilos de color que se enroscaban por su brazo en un ascenso lento y deliberado. Los glifos en las paredes resonaron en respuesta, desbordando significado en un lenguaje más antiguo que la palabra hablada. No hablaron con órdenes ni declaraciones, sino con emoción, reconocimiento y alivio. De acuerdo, dijo Milo,
con los brazos cruzados mientras permanecía justo fuera del umbral luminoso. Así que no vas a explotar. Genial. Además, irradias luz, lo cual suele ser una buena noticia solo para rocas radiactivas o personas en musicales. Sria no respondió. Su mirada estaba fija en el cristal, sus pupilas dilatadas, su respiración superficial. La luz que la rodeaba respondía a cada latido de su pulso. Me conoce, dijo finalmente en voz baja. Definamos saber, como si te reconociera por una antigua profecía, o como si fuera el alma de la prima de la compañera de piso de tu tatarabuela atrapada en una roca espacial brillante. Es familiaridad, murmuró. Un parentesco. Nunca lo había sentido. Ni siquiera entre los de aquí. Este parentesco está a punto de dejarte bronceada para siempre. Milo preguntó, ¿debería preocuparme o es solo un abrazo alienígena sofisticado? El cristal se movió, plegándose hacia adentro como un iris que se cierra. Con un suave tintineo armónico, extendió un filamento de luz hacia el suelo, dibujando un símbolo que Sria reconoció instintivamente. No una palabra, un nombre. Vanara, su nombre, pero más antiguo, ancestral. No abandonaron este lugar sin más, susurró. Lo dejaron para alguien. Un descendiente. Una continuación. Para ti, dijo Milo, entrando a su lado. Lo dejaron para ti. Un temblor resonó en la cámara. Más profundo que antes. No provenía de la bóveda, sino de la superficie. Milo frunció el ceño. Déjame adivinar. La iluminación ambiental no está muy entusiasmada con la aparición de tu familia extendida en órbita. La expresión de Sria se endureció. Intentarán llevarme. Tendrán que atravesar la brillante catedral de la sensibilidad. Primero el cristal y las malas decisiones. Se giró hacia él, con las orejas moviéndose con una mezcla de tensión y gratitud. No tienes que quedarte. No te apuntaste a nada de esto. Corrección. Me estrellé, insulté tu comida, coqueteé con tu droide y toqué tecnología antigua que definitivamente no debería haber tocado. A estas alturas, creo que el universo se decepcionaría si me fuera. El temblor cesó. Un nuevo sonido entró en la cámara. Una voz filtrada y estéril. Sria ven, habla Naren. Estás en posesión de tecnología de clase reliquia no autorizada. Obedecerás. Milo arqueó una ceja. Suenan encantadores. Ella no respondió. Sus dedos se cerraron en puños. Entonces la bóveda respondió, no con violencia, sino con movimiento. Las paredes se desplazaron, abriéndose para revelar huecos ocultos. La maquinaria se desplegó silenciosamente. Armaduras, paneles, construcciones brillantes que levitaban por sí solas. Toda la cámara estaba viva, preparándose. Se está defendiendo, dijo Sria. O armándose, murmuró Milo. Una de las construcciones flotaba cerca de él. Parecía una medusa mecánica cruzada con una linterna de plasma. Retrocedió un paso, con las manos en alto. Mira, me halaga, pero tengo una relación seria con el sarcasmo y la cafeína. La construcción emitió un pitido, lo escaneó y desapareció a toda velocidad. Afuera, el suelo se agrietó. Sria y Milo corrieron por el túnel helado mientras la bóveda se movía tras ellos, sellándose con un suave zumbido, como un gigante exhalando. En cuanto llegaron a la superficie, vieron al escuadrón de escolta de Naren. Elegantes esquifes atmosféricos surcando el cielo, dejando estelas como cicatrices quirúrgicas. Y en el centro de todo, descendiendo como una acusación, estaba la lanzadera. ¿Hay algún plan?, preguntó Milo. Sí. ¿Implica diplomacia? No, sonrió. ¿Sabías que me caías bien? La lanzadera aterrizó con un siseo de vapor y luz. Su escotilla se abrió con la rigidez ceremonial de un tribunal. De ella emergieron tres los enviados Liari, ataviados con vestimentas formales y con sus largas orejas perforadas con insignias, parecían idénticos, como burócratas fabricados con el mismo molde de desaprobación.
El enviado principal dio un paso al frente. Sria Ben, se le ordena regresar al espacio Liari para ser evaluada. Su contacto con artefactos precursores constituye una violación del Edicto de Preservación 014. No sabía que mi exilio incluía cláusulas de regreso, dijo con voz serena. Nunca fue exiliada. Se marchó. Hay una diferencia. Tras ella, el viento silbaba como un fantasma burlón. Milo susurró, estos tipos son divertidos en las fiestas. El enviado lo ignoró. Están alterando una línea temporal de contención silenciosa, dijo el Leari. Esa bóveda es anterior a nuestra civilización. Debía permanecer intacta. Sria entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque la verdad lo destruye todo. Milo parpadeó. Vaya. ¿Eso está impreso en sus tarjetas de visita? El segundo enviado dio un paso al frente. Deben comprender que su condición ya no es solo una curiosidad genética. Ahora, una variable, una incógnita. No podemos permitirlo. Sria rió una vez, una risa aguda y tenue. ¿Temes lo que no previste? ¿Tememos el colapso de qué? ¿De tu imperio o de tu ilusión de control? El suelo tembló de nuevo, pero esta vez solo bajo los Larari. De la tierra helada, agujas de cristal se alzaron lenta y silenciosamente. No eran armas, no eran amenazas, solo presencia, testigos. La bóveda observaba. El enviado se puso rígido. Milo se inclinó. Bien, quizá ahora empecemos a planear rutas de escape. Sria dio un paso al frente, la luz aún danzando tenuemente bajo su piel. No soy lo que creías. Nunca lo fui, y ahora soy más. No puedes contener eso. El enviado principal vaciló. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Esto no ha terminado, dijo. No, respondió Sria. Apenas ha comenzado. Los Leari volvieron a su lanzadera. Las naves se alejaron como pájaros asustados. En cuestión de segundos, desaparecieron, dejando solo silencio y el aroma a escarcha quemada. Milo exhaló. ¿Y ahora qué? Miró la bóveda, el cielo y luego a él. Aprendemos, dijo. Él sonrió. Y quizá comamos algo que no intente demandar a mis papilas gustativas. No tientes a la suerte. La noche no cayó en este planeta, sino que se deslizó de lado. El cielo pasó de un dorado pálido a un índigo amoratado, salpicado de nubes que brillaban tenuemente con partículas magnéticas, como si alguna deidad distante hubiera arrojado purpurina por el firmamento en un ataque de aburrimiento. La bóveda palpitaba silenciosamente bajo la superficie, como un corazón latiendo bajo el hielo. Y en el puesto de avanzada, una olla con algo de un púrpura intenso burbujeaba en la estufa. Esto no es comida, dijo Milo, levantando una cuchara y observando cómo la sustancia viscosa se deslizaba desafiando lentamente la gravedad. Es un experimento científico que ha cobrado conciencia y ahora exige derechos. Sria no levantó la vista de la pantalla. Es rico en proteínas y vitaminas. Los Liari solían comerlo durante las expediciones. Nos mantuvo con vida. Te mantuvo con vida ahuyentando a los depredadores con el olor. Ella lo miró por encima del hombro. Sobreviviste 6 días con raciones que sabían a pelusa de calcetines reciclados. No tienes derecho a quejarte. Él volvió a olfatear la olla, hizo una mueca y se encogió de hombros. De acuerdo. La tensión de antes había disminuido, pero no había desaparecido. La nave de Larry se había retirado por ahora, pero la amenaza tácita de su regreso flotaba en el aire como estática sin carga. Y bajo la nieve, la bóveda esperaba, silenciosa, enigmática e increíblemente antigua. Sria aún podía sentir su zumbido bajo la piel, una resonancia que le hacía sentir los huesos como diapasones. Volvió a mirar la terminal. Los escaneos que habían extraído de los sistemas de la bóveda eran confusos. No por su complejidad. Milo los había llamado una presentación de PowerPoint interpretada por fantasmas, sino por lo que revelaban, que la bóveda no era simplemente un almacén o un templo.
Era interactiva, adaptativa, una construcción pensante basada en principios de tecnología simbiótica diseñada para responder a patrones genéticos específicos. Patrones que casi habían desaparecido del genoma de Larry, excepto por su venara. No solo su nombre, sino quizás una designación, un rol, una llave, y la bóveda se había abierto para ella como una melodía olvidada para la voz correcta. Milo se acercó, masticando aún con lo que, generosamente, podría llamarse valentía. Entonces, ¿qué sabemos? Que los precursores no eran solo constructores. Eran curadores. Colocaron puntos de vista a lo largo del cuadrante, diseñados para despertar solo cuando llegara el momento adecuado, que aparentemente es ahora. Aparentemente, dijo, mostrando otro holograma, una lenta rotación de la matriz cristalina en el núcleo de la bóveda. Y esto es lo que es su versión de un diario. Es una construcción que se automodifica. Extrae energía del campo electromagnético circundante y de... Dudó. ¿De mí? Milo parpadeó. ¿Te refieres literalmente? Ella asintió. Mi biología lo activa, pero no solo mi ADN, mi estado, mis emociones, mis pensamientos. Responde a la intención, a la creencia. Él la miró fijamente. Así que es un antiguo artefacto alienígena que funciona con vibraciones. Reprimió una sonrisa. Se podría decir. Y le gustan tus vibraciones, lo que significa que o estás destinada a desentrañar los secretos de una civilización antigua o eres la DJ elegida para una fiesta alienígena realmente extraña. Esperemos que sean ambas. Trabajaron hasta altas horas de la noche, clasificando datos, introduciendo matrices lingüísticas en HUX, intentando descifrar los glifos grabados en las paredes interiores de la bóveda. La traducción era lenta, matizada, cargada de metáforas, con capas de significado que cambiaban según la perspectiva del lector, pero ciertas frases se repetían, como el estribillo de una canción escrita a lo largo de los siglos. Cuando el mundo olvida, la memoria debe despertar. Lo roto se convertirá en el puente. Vanera debe elegir. Ante esto, Esria se recostó, frotándose los ojos. Me está nombrando otra vez. No como persona, sino más bien como una función. Milo se inclinó hacia ella. Entonces, ¿cuál es la elección? Aún no lo sé. Afuera, una tormenta comenzó a susurrar sobre los campos de hielo. Finas láminas de la nieve magnética se enroscaba contra las ventanas como manos fantasmales. Chuax parpadeó levemente, ajustando su campo interno. La inestabilidad atmosférica aumentaba, el droide emitió un pitido útil, pero no se detectó ninguna amenaza inmediata. Además, tu comida ha sido marcada como riesgo biológico de categoría 3. Milo palmeó la consola. Celoso, ¿eh? Ux emitió un pitido que sonó como indignación mecánica. Más tarde, después de que la tormenta amainara y el puesto de avanzada volviera a su habitual silencio, Sria estaba sola afuera bajo las estrellas. El aire era tenue, cortante por la escarcha, pero su piel se sentía más cálida ahora. No por el ambiente, sino por dentro. Una carga persistente. No podía sacudirse, como si la bóveda hubiera dejado huellas dactilares en su alma. Milo se unió a ella, su aliento empañando el aire. No podía dormir, ni lo intentó. Permanecieron en silencio por un momento, observando la superficie de la bóveda pulsar débilmente bajo el ventisquero. Siempre pensé, dijo en voz baja, que ser diferente era un defecto. Algo roto en mí. Mis orejas son más largas. Mi piel tiene un tono diferente. Mis pensamientos se desvían. La otra Liari me llamó un retroceso, una corrupción del linaje. Milo la miró. Pero la bóveda no piensa eso. No, le dijo a la bóveda. No soy un error. Soy la respuesta. Él sonrió. A veces el universo tarda unos millones de años en alcanzarte. Ella resopló suavemente. Siempre tienes un chiste. ¿Es eso o gritar al vacío? Tentador. Él la empujó suavemente con el hombro.
¿Y ahora qué? Creo que necesito volver adentro. Hay más que quiere mostrarme. ¿Y estás segura de que no te va a derretir el cerebro? Ninguno. Pero estoy segura de que tengo que intentarlo. Las estrellas brillaban débilmente, atrapadas en la atmósfera centelleante del planeta. En algún lugar mucho más allá, los Larry observaban, planeaban, preocupados. Casi podía sentir su tensión, su desesperación por contener lo desconocido. Pero lo desconocido no era algo que temer. Ya no. Era ella. Se giró hacia la bóveda, y ésta se abrió. Una vez más. La bóveda la recibió, no como una puerta que se abre, sino como un recuerdo que regresa, familiar y cálido, aunque con capas de extrañeza. Las paredes cristalinas centelleaban con suaves pulsaciones, respondiendo no al movimiento, sino a la emoción. Cuando Sria entró por última vez, las luces se inclinaron hacia ella, rozando su piel como el tacto de viejos amigos reencontrados. Detrás de ella, Milo la seguía, masticando una barra nutritiva con la expresión suspicaz de quien intenta discernir si lo que come es comida o un envase. Eso murmuró, señalando el interior resplandeciente. Este es el momento de la iluminación alienígena. ¿Te gusta ascender ahora y convertirte en luz pura o la bóveda simplemente escupe una tostadora gratis? Sria le dirigió una mirada furtiva. Espero obtener respuestas. Una tostadora también estaría bien. El cristal en el corazón de la bóveda aguardaba. Giraba lenta y perezosamente, como una maqueta planetaria abandonada en sus pensamientos. A medida que se acercaba, los símbolos que rodeaban la cámara se desplazaban, no al azar, sino rítmicamente. Se sincronizaban con los latidos de su corazón. Un lenguaje de pulsos. Venara lista. Colocó la mano sobre el cristal. Y el mundo cambió. No violentamente, ni con un grito o destello. Se desplegó como las capas de un loto holográfico. Ella no veía imágenes, sino una comprensión que fluía en cascada por su mente en un torrente de claridad radiante. Historias enterradas hace mucho tiempo, voces silenciadas hace mucho tiempo. Ella vio a la especie precursora, alta, extraña y vibrante con patrones bioluminiscentes, que hablaba en ondas y colores. No habían muerto. Habían seguido adelante, dejando tras de sí semillas de memoria y máquinas diseñadas para nutrir a los pocos que compartían su resonancia. Un legado no para la dominación, sino para la evolución. Habían construido las bóvedas para responder al futuro, a aquellos que heredarían no su mundo, sino sus preguntas. Nunca debiste estar sola, dijo la voz. No en voz alta, sino dentro de una suave vibración que recorría su columna vertebral. La diferencia no es desorden. Es potencial. El aislamiento fue tu forja. Sria sintió como las lágrimas resbalaban por sus mejillas, silenciosas y calientes. Durante toda su vida había llevado su diferencia como una aflicción. Sus largas orejas, sus iris cambiantes, sus intuiciones que otros consideraban inestables. Pero ahora ella veía la verdad. Ella no tenía ningún defecto. Ella fue la elegida. La luz se fue atenuando lentamente. El cristal retrocedió. El conocimiento que impartió. Su propósito se ha cumplido. Milo se acercó, observándola con la inquietud de alguien que acaba de presenciar cómo otra persona descargaba en su cerebro varias vidas de experiencia. Entonces, tostadora. Ella rió suavemente y se secó la cara. Mejor que una tostadora. Microondas. Un futuro completamente nuevo. Él arqueó las cejas. Suena a que requiere mucho mantenimiento. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa ahora tranquila y sin reservas. Llegaste aquí por accidente, Milo, y te quedaste cuando la situación se volvió peligrosa. Bueno, estoy comprometido con tomar malas decisiones en la vida. Te quedaste por mí, parecía incómodo. Sí, bueno, supuse que alguien tenía que asegurarse de que no empezaras a brillar de forma ominosa y a exigir adoración. Aún podría hacerlo. Uf, serás insoportable.
Ella dio un paso al frente y le tomó la mano. Me ayudaste a ver algo que no podía ver. Ni la bóveda, ni el poder. ¿A mí? Me llamaste hermosa. Se encogió de hombros con un ligero rubor en las mejillas. Era cierto. No sabía que podía ser así. Su momento fue interrumpido por Ux, quien apareció con su habitual mezcla de amabilidad y descaro. Disculpen, sacos de carne, pero he terminado de traducir los últimos glifos. Parece haber un mensaje. Dirigido específicamente a Sria y posiblemente también una secuencia de autodestrucción o una receta de tarta de limón. Es difícil decirlo. La sintaxis de precursor es extraña. El mensaje era simple. Una compleja red de imágenes y significados que confluyen en una instrucción final. Abandona este lugar no como el exiliado, sino como el portador de la antorcha. Ahora la señal es tuya. Sria se giró hacia la consola y activó el relé. Muy por encima, en la atmósfera superior, un satélite oculto cobró vida con un zumbido. Comenzó a transmitir no datos, sino una señal codificada con la presencia de la bóveda. Un llamado a otras como ella, dispersas por las estrellas y las especies, un faro no de poder, sino de invitación. Ella había sido la primera. Ella no sería la última. De vuelta en el puesto de avanzada, Milo recogió sus escasas provisiones mientras refunfuñaba a Ux por la negativa del droide a ayudar a cargar nada. Te mantienes suspendido en el aire. Literalmente flotas. Te he visto llevar un paquete de 6 núcleos de fusión. Mis servos están reservados para tareas de mayor inteligencia, respondió Ux. Levantarse la ropa interior no cuenta. Sria sonrió al entrar. La bóveda que quedó tras ella ahora guarda silencio. Sus secretos han sido transmitidos. Tendremos que dirigirnos al punto de relevo. La señal llamará la atención. Milo se echó una mochila al hombro. ¿Amigable o hostil? Ambos. Bueno, dijo, al menos podré usar el cañón de pasteles de emergencia que construí. No existe tal cosa. Ahora sí. El horizonte resplandecía tenuemente, no con el amanecer, sino con la primera luz de un mundo que despertaba. Mientras subían al viejo deslizador de reconocimiento, Sria se detuvo para echar una última mirada al puesto de avanzada. El lugar donde se había escondido, donde se odiaba a sí misma, donde ansiaba el silencio. Ahora se erguía como un monumento a un comienzo que ella nunca esperó. Ella había sido esa mujer extranjera que se creía fea. Ahora era otra persona. No es una reliquia, no es un error, sino un puente entre el pasado y el futuro, una voz para los olvidados, una chispa en la oscuridad. Milo aceleró el esquime. ¿Lista, Vanara? Ella se deslizó en el asiento junto a él. Listo. Se elevaron hacia el cielo, dejando atrás el frío, el silencio y los nombres que otros habían intentado grabar en ella.